Y el tema, mis hermanos, de esta mañana es nuestra eterna seguridad de salvación. Vimos ya, mis hermanos, 4 capítulos, y en estos 4 capítulos hay un tema central, mis hermanos, que es la justificación por la fe. En el capítulo 1, pongan un separador, mis hermanos, y luego acompañen el capítulo 1, versículos 16 y 17. Capítulo 1, versículos 16 y 17. El énfasis del capítulo 1, mis hermanos, es recordar la esencia del Evangelio. Pablo dice, mis hermanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, Pablo dice, este es el centro de Dios, de su gloria como tal, el Evangelio del cual he sido encomendado y ahora predico. Pero luego de esto, de dar una gran noticia, pasa a dar después la terrible condición de las personas, la terrible condición que se encuentra el mundo. Y toma varios grupos. Encuentra a la persona natural, moral, que está perdida. Y vimos ese tiempo, mis hermanos, cómo la creación mismo revela a Dios, pero desde culturas antiguas la gente es idólatra. Y ver la creación empieza a adorar las cosas creadas en vez que al creador. Pero también están los morales, no los apellidos morales, sino los moralistas. Los moralistas, aquellos que confían en su ética y su moralidad, aquellos que hablan de sus buenas obras y creen que por medio de ellos van a ser salvos. Pablo también ha tomado este grupo y dice que no es por medio de eso, que nadie puede hacer una buena obra. Pero también luego toma, mis hermanos, a los judíos y ahí toma la religiosidad de las personas. Aquellos que creen que por ritos externos, por guardar cosas externas y ser algo, mis hermanos, podrían ser salvos. Y Pablo dice, de ninguna manera. De esta manera avanza, mis hermanos, hasta el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, mis hermanos. Encontramos otra verdad muy importante. Capítulo 3, versículo 9. Lea conmigo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, dice Pablo. No hay, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la verdad, mis hermanos, central. Después de haber tratado con cada grupo, Pablo concluye diciendo, no hay nadie que por su propia voluntad busque a Dios o quiera buscar a Dios. No hay nadie. Todos han pecado, todos están bajo condenación. Mis hermanos, si la Biblia terminara ahí, sería mucha desesperanza para nosotros. La conclusión sería, estamos perdidos. Porque no hay esperanza, no hay nadie que busque a Dios. Todos están perdidos, todos estamos perdidos. Pero inmediatamente, mis hermanos, de ese capítulo, versículo 21, Pablo enfatiza nuevamente diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, estamos siendo condenados, pero Pablo dice, Dios no nos dejó en esa condenación, sino que reveló su justicia por medio de Cristo y ahora lo aplica por medio de la gracia. Todos aquellos que han pecado tienen la oportunidad de acercarse ahora a Dios por medio de Jesucristo. Esto, mis hermanos, fue uno de los pasajes más importantes que llevó a la fe reformada, a la reforma en el siglo XVII. Porque cuando Lutero decía, cuando yo pensaba en la justicia de Dios, era imposible imaginarme un Dios amoroso, porque su justicia reclamaba que el pecador muriera, que el pecador tendría que pagar su culpa. ¿Cómo pues podía amar a un Dios que es justo si soy pecador? Y él intentó de todo. Incluso su anhelo por ir, mis hermanos, a dedicarse a la obra de Dios, era por encontrar paz en sí mismo, pero aún estando con ellos, no encontraba paz. Aún en la flagelación que él también hacía y practicaba, aún en los largos ayunos que él practicaba, no encontraba paz porque un tiempo tenía paz, un día tenía paz, y luego otra vez pecaba, y él sentía que la ira de Dios venía otra vez sobre él. Mis hermanos, cuando él entiende la justicia de Dios por medio de Jesucristo, es ahí donde sale, mis hermanos, lo que llamamos ahora sola escritura,
pero también solo Cristo. Solo por medio de Cristo podemos ser salvos, no por las obras humanas. Después de esto, mis hermanos, Pablo empieza a hablar acerca de dos cosas que los judíos tenían en mente: la ley y la circuncisión. ¿Se recuerdan? La circuncisión y la ley. Son dos cosas que los judíos tendrían para pensar y decir, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo que hemos heredado? ¿Acaso no tiene sentido? Pablo dice, sí, claro que sí. Tiene su propósito, pero jamás la circuncisión fue dada para salvar a la gente. Y usa el ejemplo de Abraham, el ejemplo supremo para los judíos, el mejor de los judíos, Abraham. Y quiere demostrar que si Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, todos los judíos también tendrían que seguir lo mismo. Y no solamente ellos, sino toda la gente. Por esto, capítulo 4, versículo 10, Pablo pregunta, ¿cómo pues fue justificado Abraham? ¿Estando circuncidado o incircuncidado? En la incircuncisión, Abraham, mis hermanos, fue declarado justo cuando él creyó a Dios. Pero la circuncisión vino 15 años después de esto, o quizás más. Por tanto, mis hermanos, Pablo dice, él recibió esta señal de la circuncisión para ser el padre de todos. De lo que Dios ya había hecho en su corazón, recibió esta señal como tal exterior. Y de esta manera termina el capítulo 4, mis hermanos, y empieza el capítulo 5, ahora hablando de una seguridad de salvación. Vamos a leer, mis hermanos, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, hay una frase que por mucho tiempo ha sido un tema de mucho debate en las iglesias cristianas a lo largo de la historia. La frase es, salvo una vez, salvo para siempre, o salvo siempre salvo. ¿Qué significaba esto? Cuando surgió por primera vez esta frase, mis hermanos, las personas tuvieron temor de hablar de la seguridad de salvación porque dijeron, si hablamos que la salvación no se puede perder, la gente que llega a creer va a empezar a vivir como sea. Va a empezar a pecar y hacer lo que sea, porque al final nunca podrá perder su salvación. Era un temor netamente humano de enseñar esto. Y algún grupo, mis hermanos, que hasta ahora llamamos arminianos, empezaron a creer de esta manera, que la salvación sí se puede perder. Y muchas iglesias, entre ellas pentecostales y neopentecostales ahora, también creen de esta manera. Creen que la salvación de alguna manera se puede perder, que hay pecados que pueden hacerte perder la salvación. Ahora quisiera, mis hermanos, que podamos entender mejor este tema, porque nosotros afirmamos que la salvación no se pierde. No se pierde, mis hermanos. Porque si nosotros creemos lo que la palabra muestra acerca de la salvación, creemos que no logramos tener la salvación. La salvación no es un resultado de nuestro esfuerzo humano. No es por nuestro buen comportamiento, por nuestras buenas obras que Dios mira y dice, pues bueno, tú pareces mejor, tú pareces un buen hombre, una buena mujer, pues vas a ser salvo. No. Recordemos nuestra condición, estamos muertos en nuestro pecado, perdidos. Por tanto, mis hermanos, si la salvación es un resultado solamente de Dios como tal, Él salva al que Él quiere. Él no podría, escuchen bien, mis hermanos, Él no podría salvar y dejar que esta salvación después dependa del esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque nadie sería salvo. No tendremos la capacidad, mis hermanos, de ni siquiera lograr nuestra salvación, ni tampoco cuidar de ella. Por tanto, nadie podría ser salvo. Y también, mis hermanos, la salvación, se hablaría simplemente que Dios inicia la salvación, pero depende del ser humano si llega o no a ser salvo.
Y otra vez volvemos al mismo tema, mis hermanos. En ese lugar, en ese sentido, no es Dios quien salva solamente, sino también nosotros y nuestras obras. Porque si Dios empieza la obra, yo soy responsable después de proteger y cuidar mi salvación. Pero si es el tema, mis hermanos, la salvación no es de Dios solamente, sino también resultado mío o nuestro. Y eso nosotros creemos, mis hermanos, que no es así. No es así. Porque no tendremos la capacidad, mis hermanos, de cuidar esto. Creemos que la salvación, mis hermanos, es por gracia, desde el principio hasta el fin, y que seremos preservados por el poder de Dios desde el inicio hasta el final de nuestra vida, hasta que lleguemos con el Señor. No existe, mis hermanos, ni existirá un hombre alguno, aparte de Cristo, que pueda cumplir fielmente todo lo que Dios pide. Y sus obras, mis hermanos, sean perfectas. No hay. Todos, mis hermanos, fallamos. Aún después de haber confiado en el Señor, aún después de haber creído, tenemos aún lucha contra el pecado. Y muchas veces caemos. De manera que estas personas a veces creen que algún pecado podría hacerles perder su salvación. Y quiero tener cuidado. Muchos de ellos son creyentes realmente. Son creyentes verdaderos, que aman al Señor, pero que muchas veces no podrán gozar de una plenitud y conocer al Señor de esta manera. Y tener una confianza tan plena de acercarse ante Él. Porque si hoy recibo mi salvación, pero mañana estoy pecando, otra vez la pierdo, y otra vez la recibo, otra vez la pierdo, ¿qué garantía hay para el hombre de vivir bajo un Dios amoroso? Pero también, mis hermanos, nosotros entendemos que si una persona que afirma ser salva, que afirma creer en el Señor, se bautiza y públicamente habla de su fe, está con nosotros un tiempo, pero luego empieza a amar otra vez el pecado, empieza a alejarse de la iglesia, alejarse de la comunión, alejarse de nosotros, y a pesar de haber sido exhortado, animado, para que vuelva entre nosotros, empieza a amar el mundo del cual el Señor la ha rescatado. Afirmamos, mis hermanos, esa persona nunca fue salva. No es que perdió algo, es que nunca llegó al entendimiento del Evangelio. Aún a pesar, mis hermanos, de haber escuchado con nosotros, como Hebreos dice, de haber gustado el buen don celestial. Aún a pesar de eso, mis hermanos, que leemos que esa persona nunca fue salva. Con esta mente, mis hermanos, quiero que podamos ver lo que acabamos de leer acerca de nuestra eterna seguridad de salvación. Y para esto vamos a ver tres cosas, mis hermanos. Tres cosas. Vamos a repartir en tres partes. Número uno, vamos a ver la paz que tenemos con Dios. Número dos, la gracia que sostiene nuestra vida. Y número tres, la esperanza de la gloria de Dios. Veamos en primer lugar la paz eterna con Dios. Lea conmigo nuevamente versículo 1, mis hermanos. Versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe tenemos, ¿qué cosa, mis hermanos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza, mis hermanos, este capítulo retomando el tema anterior, diciendo, el capítulo 3 y 4 hemos tratado este tema de la justificación por la fe por medio de Cristo. Hemos sido declarados justos delante de Dios por medio de la fe. Ahora, uno de los resultados más evidentes, mis hermanos, que trae es que tenemos paz. Y Pablo usa esta palabra, decir, tenemos, mis hermanos. ¿En qué tiempo está esta palabra? Tiempo verbal. Presente. Súper bien. Vamos bien en el lenguaje. Presente, mis hermanos, de manera continua también. No es que tuvimos, no es que vamos a tener a futuro después de nuestra muerte. No, ahora el que ha sido justificado por la fe, ya tenemos paz para con Dios. Tenemos, mis hermanos, paz con el Señor. De manera, mis hermanos, que hay muchas cosas que aún esperamos recibir del Señor cuando Él venga. Aún hay cosas que sufrimos en esta vida, que anhelamos ya no sufrirlas en la eternidad. Pero ahora sí gozamos una de las mejores bendiciones, que es tener paz para con el Señor. Pero para muchas personas esta condición sería más un estado natural o neutral, mis hermanos. Si ahora mismo salimos a la calle y preguntamos a las personas, ¿tú tienes paz para con Dios? ¿Tú tienes paz con Dios? Muchas personas dirían, sí, realmente no estoy peleado con Él. No me considero su enemigo. Yo estoy en paz con Él, porque contrario a la paz es la guerra.
estar enojado, en pleito. Y si preguntas a la persona natural de la calle, que no asiste a ninguna iglesia, no cree en nada, cree de alguna manera que hay un Dios, le preguntas, ¿tú crees que estás en guerra con Dios? Él diría, no, realmente pues no soy tan devoto, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, pero creo que hay un Dios, Él nos sostiene, Él nos ha creado, pues bueno, no creo. Tampoco estoy en contra de ellos, yo creo que se siguen reuniendo, que son buenas personas. Eso diría una persona natural. Ellos se ponen en un estado neutral. No estoy ni en guerra ni estoy a favor. Soy neutral con Dios, dirían ellos. Pero mis hermanos, los moralistas también aplicarían a su moral diciendo, pues bueno, no soy devoto, pero mira, yo creo que soy bueno, hago cosas buenas y creo que Dios también es bueno. Mira, Él me ha dado esta casa, me da el trabajo. Creo que estoy bien con Dios. Aunque él piense, mis hermanos, que su estado es neutral, la Biblia presenta otra realidad. La Biblia presenta una realidad verdadera. Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. Jesús, mis hermanos, también antes de ir a Juan, en Salmos capítulo 7, versículo 11, mis hermanos, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Escucha esta realidad, mis hermanos. Dios está enojado, airado contra el pecador. No solamente es que la persona se perciba a sí mismo, bueno, yo no tengo problema con él. Pero, mis hermanos, Dios está enojado y su ira está sobre los pecadores todos los días. No es, mis hermanos, que solamente él se perciba que no tiene un problema, porque en realidad sí tiene un problema. En realidad, mis hermanos, él está despreciando la bondad de Dios. Se le está despreciando el camino que él ha dado. Cuando la persona confía más en sus propias obras para llegar a ser salvo, cuando confía en su propia moralidad, está diciendo a Dios, gracias, pero no necesito tu salvación. Yo puedo salvarme a mí mismo. Yo puedo hacer mis obras. No necesito a Cristo. No necesito ir en fe, arrepentimiento a Él. Inmediatamente, mis hermanos, Él se convierte en un enemigo público de Dios. Sus obras manifiestan que no le importa a Dios. Su deseo por el pecado evidencia que su corazón desea el pecado. Pablo un poco más adelante, el mismo capítulo, versículo 10, mis hermanos, capítulo 5, versículo 10, Pablo dice, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Eso vamos a ver el siguiente domingo. Siendo enemigos, nuestra condición, mis hermanos, no era amigos. No éramos amigos de Dios, éramos enemigos de su ley, odiábamos su ley, amábamos el pecado. Esa es la naturaleza natural de todos los hombres. Hay algunos que dejan su pecado a mucho mayor despliegue que otros. Otros se cubren bajo su moralidad, pero todos en su corazón, que no aman la ley de Dios, están siendo enemigos de Dios. Vayan conmigo, mis hermanos, a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. Juan capítulo 8, mis hermanos, versículo 43 al 44. Hay agua atrás, mis hermanos, si alguien desea, está luchando con lo cómodo que es el frío y sentirnos calentitos. Hay agua atrás, mis hermanos. Juan capítulo 8, mis hermanos, versículos 43 y 44, que es justamente lo que vamos a ver esta semana que viene. Bueno, ahora esta semana que empezamos hoy. Juan 8, versículos 43 y 44. Jesús le dice a este grupo de fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, ¿de qué, mis hermanos? ¿Estamos ahí? Juan 8, 43. Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién, mis hermanos? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis hermanos, la predicación de Jesús no era muy popular y no sería popular en este tiempo. A nadie le gusta decir o escuchar, tú eres un hijo del diablo. A nadie. La persona se pone inmediatamente en un estado neutral diciendo, no, 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 no. ¿Cómo un hijo del diablo? Yo no soy un hijo del diablo. Dios me ha creado. Mira, soy bueno. Pero Jesús mismo le dice a los fariseos, personas que conocían la ley, escucharon, estudiaron la ley, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Quieren matarme. Odian mi palabra, no escuchan mi palabra, rechazan mi palabra y eso les hace hijos del diablo. No solamente mis hermanos, sino también Juan en su primera carta, capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3, versículos 8 y 10, mis hermanos. Casi al finalizar, antes de Apocalipsis. Primera Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10, mis hermanos. Dice así, el que practica el pecado, ¿es qué, mis hermanos? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por tanto, mis hermanos, en esta tierra no tenemos más que dos opciones de tener. O estás con Dios o estás sin Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y tus obras manifiestan eso. Mis hermanos, debemos saber y recordar que si no hay un arrepentimiento, lo único que una persona puede esperar siempre es sufrir la eterna ira de Dios en el infierno. Por esto, más hermanos, cuando hablamos de la paz que el Señor ha logrado para nosotros, tenemos que entender el gran conflicto que había de Dios con nosotros. No podíamos acercarnos a Él. Estábamos alejados de Él, en enemistad con Él, enemigos de Él. Y Cristo, Dios envía a Cristo para reconciliarnos y traernos a Él. Pero aquellos que niegan esto, aquellos que no les importa esta verdad, se constituyen enemigos de Dios. Y en esa condición morirán, sufrirán la eterna perdición en el infierno. Ahora, mis hermanos, en muchos cementerios y en muchos lugares está la frase, descansa en paz, descansa en paz. Y no puede ser, mis hermanos, otra mentira más grande del mundo. No hay paz, mis hermanos, para ellos. No importa, mis hermanos, las personas que pongan en su lápida, si esa persona realmente no confió en Cristo, jamás encontrará la verdadera paz. Y será aún peor, mis hermanos, su sufrimiento, tal como leímos en Marcos. Un fuego que nunca se apagará, el gusano que nunca morirá, son imágenes, mis hermanos, de algún sufrimiento tan grande que ningún sufrimiento en esta vida será comparable. No habrá paz para el impío. No habrá paz para el pecador, mis hermanos. Las personas piensan que no importa cómo vivan, no importa qué hagan, no importa qué crean, al final de su vida podrán descansar en paz. Y eso, mis hermanos, es una mentira. No hay paz para el impío. Solo hay paz para aquellos que han confiado en Cristo. Qué difícil es predicar, mis hermanos, en un funeral. En el tiempo de la pandemia, en la iglesia que estaban pastoreando en Guatemala, murieron algunos. Y fue difícil. Fue difícil porque las personas esperan escuchar que su familiar descanse en paz. Y traté de enfocarme aún más en el Evangelio. Porque independientemente de lo que yo predique, esa persona, si no ha creído en Cristo, ya ha sido condenado. Pero aquellos que escuchan en ese momento sí pueden arrepentirse, sí pueden cambiar su mente, sí pueden ir a Cristo, porque tienen una oportunidad. El que murió ya no. No importa cuánto le hable a él, ya su cuerpo está ahí y su destino ya ha sido marcado. Amados hermanos y amigos,
El hecho de que hoy tengas vida es una gracia inmerecida de Dios. Aún el Señor tiene misericordia de ti. Aún el Señor te llama al arrepentimiento. Si no te arrepientes y confías en Dios, nunca encontrarás la paz que buscas. Nuestro corazón nunca descansará, mis hermanos, en otra cosa que no sea Dios.